Ha llegado la hora de conectarnos con la presencia poderosa del Espíritu Santo. Hoy quiero compartir este tema tan importante con ustedes, la importancia de ser llenos con el Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hasta que seáis investidos el poder de lo alto. Pero días antes, Jesús les había dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él les había dicho esto, les había dado orden, pero horas antes de su partida al cielo, de ser levantado al cielo, les dijo: no se vayan de Jerusalén, se quedan ahí hasta que sean investidos, entren al aposento alto y esperan hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Por qué el Señor Jesús no permitió que sus discípulos predicaran el evangelio sin estar investidos del poder de lo alto? La razón es que iban a enfrentarse a una poderosa oposición. Jesús mismo había sido llevado a la cruz por predicar el reino de Dios. Por esto debían de estar llenos del poder para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ellos debían de estar llenos del Espíritu Santo. El Señor lo creyó tan importante que no permitió que sus discípulos salieran a las calles de Jerusalén a predicar el evangelio sin haber sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hablar en otras lenguas es diferente a hablar en lenguas. Gloria al Señor. Ellos, este día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice aquí que estas personas que estaban en Jerusalén, porque todos, había mucha gente de todas partes del Imperio Romano, de todas las ciudades, de todos los lugares, habían venido a la fiesta de Pentecostés, trayendo sus primicias de ganados, de las sementeras, de las siembras que hacían, de las ovejas, de todo, venían trayendo sus primicias. Cuando
se oyó el estruendo. Entonces todos vinieron al aposento alto para ver qué había sucedido, cuando lo que miraron fue los apóstoles, todos los 120 que estaban allí danzando, hablando en otras lenguas, y estaban admirados porque decía, mira, no son estos galileos los que hablan, y cómo oímos que hablan en cada uno de nuestra propia lengua. Y todos estaban admirados, pero habían otros que dijeron, no, estos están borrachos, están llenos de mosto. Y ahí entonces el apóstol Pedro, oyendo estas palabras que decían que estaban borrachos, dice que se puso en pie y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día era las 9 de la mañana. En ese tiempo se contaba desde la hora primera, la segunda, la tercera, y así hasta la tarde. Y en esta hora, de la primera hora a la hora tercera, nadie había consumido alimento ni bebida, porque ellos todas las mañanas hacían oración de la primera hora hasta las 9. Hacían una oración matutina. Entonces dijo, no están ebrios, puesto que la hora tercera, es decir, que le está diciendo, nadie ha comido. Ellos sabían que los judíos, ellos entraban en esa oración matutina hasta las 9, y hasta las 9 nadie había comido ni bebido. Entonces Pedro les dice, no, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice, y derramaré mi espíritu y profetizarán. Era lo que había, lo que estaban viendo era que estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban danzando, no estaban borrachos, no estaban ebrios. Ellos tal vez en su danza movían para allá, para acá. Gloria al Señor. Y empieza Pedro, el apóstol Pedro, a predicarles en el libro de Joel 2:28. Y les predicó un sermón. Y a este sermón muchos se convirtieron al Señor. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué produjo la llenura del Espíritu Santo en los discípulos? Una transformación. ¿Quiénes eran los discípulos? Miedosos, temerosos. Pero después del Pentecostés los vemos de pie ante los más importantes líderes de Jerusalén, acusándolos de asesinato. Hechos 2, 36, 37 dice así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, a quien vosotros los acusó de homicidas, de haber dado muerte al maestro. Pero el 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ellos no les tiraron piedras por haberles descubierto el pecado. Ellos no los cogieron a tal vez a vara, a piedras, no, sino que se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, estaba predicando un sermón lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que recibieron la palabra como 3,000 personas y fueron bautizados. Fueron bautizados como 3,000 personas. Gloria al Señor. Esto es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en predicadores ungidos. Gloria al Señor. Y en Hechos 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria al Señor. Este estruendo que propició el Espíritu Santo, se juntó la multitud que había venido para esta fiesta de Pentecostés de todas las ciudades del Imperio Romano. Los judíos habían sido esparcidos por los 3 continentes que estaba gobernando el Imperio Romano. Y Jerusalén era una de ellas que estaban bajo las órdenes del imperio. Aunque, gloria al Señor, aleluya, el avivamiento comenzó en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés. Más de 1 millón de peregrinos se amotinaron a las calles de la ciudad para ver lo que sucedía. Cuando un grupo de 120 creyentes llenos del Espíritu Santo entró en acción, Pedro predicó un poderoso sermón y 3,000 personas se unieron al cristianismo el primer día en Jerusalén. El éxito era sorprendente. ¿Cómo funcionaba? Lucas apunta decisivamente al poder del Espíritu Santo, debido a que cada decisión fue tomada bajo su dirección. Por esto era que ellos eran usados por el Señor, porque ellos esperaban la dirección de Dios. No hacían nada sin consultarle a Dios, al Espíritu Santo. Después de la muerte de Esteban, la persecución de los cristianos se intensificó, pero hizo que los creyentes dejaran a Jerusalén y predicaran el evangelio en otras ciudades del imperio. Gloria al Señor. Felipe llevó el evangelio a Samaria y hombres y mujeres recibieron la palabra. Los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres. Pero para que esto sucediera, hubo una persecución, se desató una persecución. No esperemos
que haya persecución, para predicar la palabra del Señor, para obedecer lo que Dios nos ha mandado. No esperemos que Dios nos mueva la silla. Estos creyentes salieron de Jerusalén por la persecución y al ver la muerte de Esteban, ellos salieron por todas las ciudades, por pueblos, cada uno cogió para algún lado y llegaban allí y predicaban la palabra de Dios. Felipe no era cualquiera, era lleno del Espíritu Santo. Fue escogido para servir a las mesas. Hechos 6:3 dice, escoge 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Esto para servir en las mesas. En las mesas será necesario estar llenos del Espíritu Santo. En nuestras iglesias ponemos a personas para recoger la ofrenda sin estar llenos del Espíritu Santo, sin ser aquellos ancianos que oran, que ayunan, que cooperan, que ayudan. Ponemos a cualquiera. La alabanza, los de la alabanza deben ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Los líderes, los pastores y ministros del Señor deben ser llenos del Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos 6, capítulo 6, dice la palabra del Señor que cuando pusieron estos varones llenos del Espíritu Santo, creció el número de los discípulos. Porque antes los que servían a las mesas que les daban, servían a las viudas, hacían acepción de personas. A los judíos eran bien atendidos, pero los griegos eran desatendidos. Pero estos llenos del Espíritu Santo no hacían excepción de personas. A todos los atendían por igual. A todos los amaban por igual. Y por esto dice que se multiplicó el número de los discípulos. Gloria al Señor. El Espíritu Santo apartó para sí misioneros en Antioquía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria al Señor, aleluya. Estos discípulos, el apóstol Pablo y Bernabé, que estaban haciendo, orando, ayunando, cuando el Espíritu Santo les habló. Hay que entrar en el Espíritu, hay que entrar en oración, en clamor, para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Y dice en el verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Quién envió al apóstol Pablo y a Bernabé? El Espíritu Santo. Dice que enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y bueno, para cerrar, vayamos al 6. Y habiendo atravesado toda la isla,
hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Paulo, no Pablo, sino Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está sobre ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujera de la mano. Gloria al Señor. Pero cómo estaba Pablo y Bernabé llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hubo que hacer ahí? Reprender al diablo, porque él se estaba oponiendo para que el procónsul no recibiera la palabra. Por esto el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió a ese demonio, y además de eso le dije: va a quedar ciego, lo dejó ciego para que no hiciera daño, para que este procónsul pudiera recibir la palabra. Y así dice en el verso 12 del 13, dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esto tuvo que pasar para que este procónsul creyera en la palabra de Dios. Reprender los demonios, todo espíritu inmundo que se opone, que se atraviesa en el camino. Gloria al Señor. Pero para esto, para que se obren milagros, para que hayan señales, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. El Espíritu Santo también dirigió el itinerario del apóstol Pablo. En el capítulo 16, gloria al Señor, en el capítulo 16 de Hechos 16, el verso 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo pues estaba cumpliendo su labor, estaba haciendo su trabajo, pero llegaron a cierto punto que el Espíritu Santo les dijo que no se lo permitió. Cuando llegaron a una ciudad a predicar,
no les permitió, y él fue a otra ciudad y tampoco le permitió. El apóstol Pablo se inquietó porque el Espíritu Santo le decía que no, pero Pablo tuvo una visión de noche y miraba un hombre macedonio de pie y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo eh, creyó que esta era una visión, que Dios le estaba mostrando el lugar donde debía ir. Y dice que inmediatamente partió para Macedonia. Gloria al Señor. Y llegando allí a la primer ciudad, Filipos, ahí se quedaron algunos días y un día de reposo salieron a la puerta y viendo a unas mujeres que estaban en la oración en la orilla del río. Él fue allí y les habló la palabra de Dios, y una mujer, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ella adoraba a Dios y estuvo atento a la palabra de Pablo, y dice que se bautizó ella con toda su casa. Gloria al Señor, aleluya. Pero otro día que iba caminando los apóstoles, le salió al encuentro una muchacha con espíritu de adivinación, y iba detrás de ellos proclamando, gritando, y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo y él se volvió y le reprendió el espíritu de adivinación, y la muchacha quedó libre. La muchacha quedó libre, pero a los amos no les gustó. Los amos se enojaron porque había salido la ganancia de ellos, porque la muchacha trabajaba para ellos. Toda la plata que le daban por adivinar era para ellos. Y tomaron a Pablo y a Silas, porque aquí ya Bernabé se ha apartado de ellos. Ahora su compañero de Pablo era Silas, y lo llevaron a los magistrados, y ellos le rasgaron la ropa, le quitaron la ropa y los mandaron a azotar con varas, y luego los mandaron a la cárcel. Y allí los metieron en el calabozo y sus pies en el cepo, adoloridos. Y allí en ese cepo, que era algo incómodo, sus pies eran dos agujeros, o sea, el cepo, dos agujeros, donde metían ahí los pies, y con cadenas en pies y manos. Estaban totalmente eh, adoloridos. Pero ellos a medianoche cantaban alabanzas y adoraban a Dios, y de pronto hubo un terremoto, que las puertas se abrieron, las cadenas se les cayeron, y cuando el carcelero se dio de cuenta que las puertas estaban abiertas, se iba a matar, porque pensaba que los presos se le habían ido. Pero el apóstol Pablo le dijo, no te hagas daño, nosotros estamos aquí. Y dice que él se precipitó allí y, agradecido de que ellos no se habían, él les dijo, varones,
¿qué haremos? Y les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y él los llevó a la casa, le lavó las heridas, les puso mesa y fueron bautizados el carcelero con su casa, con todos los que estaban allí. Es maravilloso cuando vamos en obediencia del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, cuando se hace la obra con amor, cuando se hace la obra para Dios. Hay convertidos. Aquí estaba la cosecha para coger. Y por esto el Espíritu Santo los guiaba allí, porque es que la cosecha hay que cogerla a tiempo. Las frutas hay que cogerlas a tiempo porque se dañan. Y Pablo hizo un trabajo muy hermoso, gloria al Señor allí. Gloria a Dios. El carcelero fue bautizado con toda su casa. Lidia se bautizada con toda su casa. La divina fue libre, gloria al Señor. Tuvieron que sufrir azotes, cárceles, pero ellos felices de haber hecho la obra de Dios, pasaron a Éfeso. Y en Éfeso, llegando allí, Pablo encontró unos discípulos que habían sido de Juan Bautista y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dijo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Pero el apóstol Pablo los adoctrinó y ellos dijeron, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al Señor. Para dar el Espíritu Santo tiene que haber en nosotros, tiene que estar lleno para poderle dar a otro. Gloria al Señor. Y así pasa muchas veces en las iglesias. Esto decía, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y en muchas iglesias de hoy en día tampoco han oído si hay Espíritu Santo. Porque no hay una enseñanza completa, solo hay una enseñanza a medias. Hay que hablarles del Padre, pero también hay que hablarles del Hijo. Y hablarles del Hijo, pero también hay que hablarles del Espíritu Santo. Y hay enseñanzas para cada uno de ellos. Gloria al Señor. Para los tiempos del Señor Jesús y Juan Bautista, Jerusalén estaba gobernada por el Imperio Romano. No se podía predicar el Evangelio. Juan predicó el Evangelio del arrepentimiento para perdón de los pecados, pero el rey Herodes le mandó quitar la cabeza por decirle, no es permitido tener la mujer de tu hermano. Gloria al Señor. Herodes le había quitado la mujer a Felipe, a su hermano Felipe.
Este Felipe no es Felipe el evangelista. Este Felipe era hermano del rey Herodes, también era rey, pero Herodes le había quitado la mujer y vivía con ella. Juan Bautista como profeta tenía el deber de señalarle el pecado y decirle que se arrepintiera. Porque este es el deber de todo predicador, predicar el pecado, hablarles del pecado, de lo grave que es el pecado en aquellos que no se arrepienten. Al apóstol, o no, a Juan, gloria al Señor, Juan Bautista le costó la cabeza, gloria al Señor. Pero le predicó la palabra, le dijo la verdad. El Señor Jesús predicó el evangelio del arrepentimiento bajo presión y no por el COVID-19. Fue por los gobernantes, sumos sacerdotes, escribas y fariseos que lo perseguían por todas partes, pero aún así recorrió toda Palestina anunciando el reino de Dios en los pueblos y ciudades, por las riberas del mar, de los ríos. Salía de mañana y volvía tarde a reposar. Por tanto, Él espera que la iglesia y ministros del Evangelio salgan de las cuatro paredes a las calles en busca de los pecadores, porque ellos están afuera en las filas de los bancos, hospitales y en las puertas de las cárceles. El cierre de las iglesias nos hablan de esto, que los pecadores están afuera. Pero no vamos a ellos porque estamos tan ocupados en las cosas materiales que nos hemos olvidado de la obra de Dios. Y por esto la obra de Dios se estanca. Y Dios no quiere que hayan obras estancadas. El Señor Jesucristo quiere que la palabra corra, que la palabra sea glorificada. Timoteo se estaba desanimando a causa de la persecución. El apóstol Pablo le aconseja, le escribe en la carta ya desde la cárcel con cadenas. Gloria al Señor. Y le dice, avive el fuego. Avive el fuego de Dios. Avive el fuego. Y esto es lo que nos dice a todos nosotros. Avive el fuego. Habiendo fuego, nadie para. No tiene en cuenta los sufrimientos, porque está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Un predicador de los siglos pasados dijo, arde en el fuego del Espíritu Santo y los hombres vendrán a verte arder. Arde en el fuego del Espíritu Santo y su barrio vendrá a verte arder. Arde en el fuego del Espíritu Santo. Sus vecinos vendrán a verte arder.
Arde en el fuego del Espíritu Santo y su familia vendrá a verte arder. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le dijo: avive el fuego, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y no somos de él, no podemos entrar en el reino de Dios. Porque nosotros o nuestra alma solo tiene dos gobiernos: o es Dios o lo gobierna el diablo. Entonces, debemos de buscar siempre a Dios. Avivar el fuego del Espíritu Santo cada día. En oración, ¿cómo se aviva? Con oración, con ayuno, con la alabanza, con la lectura de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero no hay poder ni éxito sin oración. Vamos a hablar del poder de la oración. Pedro y Juan tenían un respaldo poderoso, la iglesia. Pedro fue puesto en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Hechos 12:5, verso 5. Pedro había sido puesto en la cárcel y para sacarlo al otro día, para darle muerte. Pero vino de noche el ángel y le soltó las cadenas, las puertas se abrieron y lo sacó afuera en libertad y le mandó que era al templo a predicar. Gloria al Señor, porque es que la oración rompe cadenas, la oración abre puertas, la oración pudre los cerrojos de hierro. Donde hay presencia del Espíritu Santo, los demonios huyen. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Romanos 8, 16 dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios busca verdaderos adoradores que giman en la presencia de Dios, que hablen lenguas. Eso es adorar en espíritu. Hablar en lenguas es la señal que está lleno con el Espíritu Santo, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Avivar el fuego del Espíritu Santo. Hay que avivarlo
todos los días para que la lámpara no se nos apague. Con la lámpara apagada no nos levantará el Señor. Los que tengan la lámpara apagada se quedarán. Por esto hay que avivar el fuego todos los días. Hay que la lámpara estar con buen combustible. Este combustible del aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Y este aceite, esta lámpara se llena con la oración, con el ayuno, con la humildad, con el amor a Dios primeramente y los unos a los otros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo más importante es avivar el fuego. Avivar el fuego del Espíritu Santo es lo que nos está hablando el Señor, para poder hacer una obra como Dios lo manda, para hacer que la iglesia, que la obra de Dios crezca. Padre bendito del cielo, te doy gracias. Te doy la gloria, te doy la honra. Te doy gracias por esta palabra que ha hablado a mi vida, a mi corazón. Padre bendito, que su palabra corra, que su palabra sea glorificada. Gloria al Señor. Padre Santo, mira, Señor, a todas aquellas personas, Dios del cielo, bendito Señor, que oyen su palabra. Yo les deseo que sean llenos del Espíritu Santo, porque una persona llena del Espíritu Santo, su hogar es diferente, su familia es diferente. Gloria al Señor. Porque, como acaba de decir, arda en el fuego el Espíritu Santo y su familia vendrá a verte arder. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Padre bendito de la gloria, llénanos con tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, llénanos más. Oh Rey poderoso, llénanos con tu santo poder. Revístenos del poder. Oh Dios de la gloria, para poder ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta el último de la tierra. Llénanos, Señor Jesús, para ser testigos a nuestra familia, para ser testigos a nuestra familia, para ser testigos al mundo entero. Padre Santo, oh glorioso Señor, oh Santo llénanos con tu Santo Espíritu, Padre, oh Mansibekei, Underale Baken Sabakandale Beki, Underale Bakanda. Ay, gracias, Jehová. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios del cielo. Bendito es el Señor.